Hola, esto era una bitácora de Pintamé. Estoy leyendo un libro de Philip Roth que sí me gusta, me ha gustado. Aún no lo termino, no lo termino porque no lo he terminado, pero El mal de Portnoy se llama. Y me gusta porque dentro de todo lo que es divertido y del humor negro y de la burla que tienen hacia los judíos, me gusta la forma y de lo que efectivamente trata o quiere, o cómo lo muestra, cómo lo presenta. Hay fondo, sí, pero la forma también. Cuando leemos Los Detectives Salvajes nos encontramos con un relato fragmentado, con un relato en el cual van pasando cosas y esos acontecimientos son mirados por distintos personajes. Nos enfrentamos a una trama que está escrita desde la óptica de los personajes, en la cual mientras leemos nos damos cuenta que no hay como un narrador, no hay un narrador que esté, digamos, lineal, sino más bien que hay un narrador que está fragmentado. Acá el relato es fragmentado porque un sujeto le cuenta a otro sujeto, a un médico, a un psiquiatra, sus desgracias personales. Y creo que al margen del cómo está situado eso, dónde esté situado, de que hable, de las temáticas que pueden ser muy ajenas a lo que nosotros podemos vivir, hay como una especie de representación universal. Me gustó el libro, creo que algún día lo voy a terminar, aún no lo sé, porque la lectura se hace difícil cuando uno tiene el tiempo ocupado. Hay una película, Inside Out, Intensamente se tradujo acá, que todavía no veo. No sé si le iré a ver, yo creo que sí, tengo ganas, pero nunca me hago el tiempo o el ánimo, porque me canso. Y ustedes saben de qué se trata. Al final, y al principio, y en el medio, el argumento son personajes que representan emociones, y eso me recuerda a mi tesis de grado. Yo hice una tesis que trataba de cómo las emociones y cómo los pensamientos se concentran en esquemas y cómo esos esquemas compiten por llegar a la memoria y son los que nosotros realmente emitimos, ya sean los juicios, pensamientos, ideas, conceptos. Y nosotros finalmente, frente a un escenario, frente a metas, siempre frente a cosas que nosotros tenemos que hacer, hay como un escenario y en ese escenario actúan estos esquemas que son un conjunto de neuronas. Estos esquemas trabajan, compiten para llegar al estímulo porque estos estímulos son procesados en paralelo, al igual que los computadores, no en serie. De esa manera se actúa más rápido. Lo mismo que esta película, acá también nosotros estamos movidos por un contexto, pero no se refiere al entorno, sino que el contexto es lo que la memoria fija como escenario, donde tienen que actuar estos esquemas. Y estos esquemas, que es un conjunto de ideas, principios, conocimientos, que van determinando la experiencia consciente, estos esquemas se transforman en procesadores automáticos. Y es ahí donde se habla de un inconsciente que no es el mismo freudiano, sino que es un inconsciente porque son procesos que están automatizados y están lejos de lo que nosotros somos o de lo que nosotros podemos conocer. Tenemos la idea de inconsciente como una especie de iceberg, lo que propone Sigmund Freud, donde hay algo debajo y eso son fuerzas y pulsiones que salen. Acá no, en la tesis que yo realicé se llama inconsciente a todos los actos que son automáticos. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando o ustedes van manejando, de repente dejan de pensar en lo que están haciendo o por ejemplo, van hacia un lugar. Y resulta que toman otra vía. Y esa vía quizás es la vía que toman ustedes todos los días para ir a la universidad o al trabajo. Pero no se dan cuenta, porque es automático. Y esa automatización es el inconsciente. Existe otra visión del cerebro, como un computador, en el cual estos procesadores automáticos compiten
para llegar a ese escenario y poder realizar su función. Y estos procesadores son esquemas. Nosotros vemos la realidad mediante esquemas. Y esos esquemas también determinan lo que nosotros vemos. Por ejemplo, el respirar. Ustedes no están pendientes de cómo respiran. Simplemente se hace. Todas las palabras que ustedes escuchan y que yo emito, ustedes las procesan de forma automática. No tienen que estar juntando las letras. Pero si yo les digo, dígame la última letra de la palabra, ustedes se detienen para decir A. Y sacan de la memoria de ese escenario, hay un procesador que saca. Y ahí es donde se corta la automatización y se corta lo inconsciente. Por eso la visión de inconsciente hay que modificarla, porque la visión freudiana lo que viene a implicar es que nosotros estamos determinados por impulsos que pueden ser controlados o no, dependiendo de cómo hayamos resuelto algunas etapas. La teoría del espacio global de trabajo tiene que ver con el hecho de que nosotros, al igual que intensamente, nosotros tenemos distintos personajes para distintos actos. Por ejemplo, acá están las emociones. Nosotros tenemos las emociones y la cognición y los pensamientos. Y esos van compitiendo, como que se controlan de acuerdo a la necesidad y trabajan en la memoria de trabajo, donde nosotros podemos... ¿Se han preguntado por qué los números de teléfono tienen 7 dígitos? Porque eso es lo máximo que nosotros podemos memorizar. Hay un artículo, un sujeto Miller, que se llama el fabuloso número 7 más menos 2. Entre 9 y 7 es lo que nosotros podemos memorizar. Y cuando nosotros memorizamos algo, eso se automatiza. Bueno, y estos procesadores, al igual que los personajes, se mueven por el cerebro esperando ser llamados de acuerdo a una acción. Y cuando esa acción es reiterativa, estos procesadores se automatizan y ya saben lo que tienen que hacer y empiezan a actuar sin que nosotros los solicitemos a la memoria. Y cuando vea la película voy a poder hacer la asociación, pero hice un trabajo y eso les quería comentar. Que esta película es importante porque fuera de lo que implica, de la emoción, del derecho a estar triste, de cómo humanizamos las emociones, les damos un carácter animista, es decir, podrían ser cubos de colores, podría ser cualquier cosa, pero acá son personajes que van funcionando de acuerdo a las necesidades y uno va por sobre otro. Y eso que se ve, ese es el inconsciente. Hay, digamos, ciertos filtros, ciertas condiciones para los paradigmas y para las teorías, y que estas pueden ser refutadas. El psicoanálisis se valida a sí mismo. Freud hace que se valide a sí mismo. Entonces no puede ser cuestionado. Y eso es ciencia ficción. Eso fue una teoría que sirvió, que es explicativa, pero que ahora, lamentablemente o afortunadamente, no se usa. Y lamentablemente porque hay mucha gente que tiene, dentro de la cultura popular, está asociado la psicoterapia, el tratamiento, a un diván, ya un sujeto tipo Freud que va a hacer preguntas y va a analizar sueños. Y el análisis no sirve, no existe. Porque el análisis es subjetivo. Como ustedes ya saben que la teoría, los axiomas de la comunicación, que no se pueden no comunicar y que todo es subjetivo, porque parte de nosotros, el observador está dentro del observado, parte de nosotros. Nosotros, al interpretar, estamos haciendo un juicio personal. Entonces, lo que yo interpreto es distinto de lo que tú puedes interpretar. Por eso que la objetividad no existe y por eso que el psicoanálisis no falla, porque todo es interpretativo. No hay ninguna cosa que se pueda comprobar de forma científica y de forma también dentro neurológica. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el superyo? ¿Dónde están en el cerebro? Sin embargo, nosotros sabemos que hay determinadas partes del cerebro que cumplen ciertas funciones, tanto de regular el pensamiento como de alzaprimar las emociones. Por eso que Intensamente es una película que yo creo que recomiendo, porque va más allá de lo que se ve. Para un profano, a lo que tiene que ver con el estudio de la salud mental, va a ser muy divertido ver esta nueva propuesta respecto a cómo
podemos funcionar en el ámbito emocional, pero también sirve para cuestionar el hecho de cómo se están trabajando las patologías, las dificultades de salud mental. Porque hay una teoría, tiene que haber una teoría siempre detrás de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué pasa si lo de intensamente es cierto? ¿Qué pasa si esos personajes son los procesadores automatizados y es la forma en que nosotros nos manejamos? Y si nosotros aprendemos a automatizar a cada uno de estos personajes, tenemos la forma en que funcionamos. Y ya no es tan determinista como que hay un ello, hay un algo que nos lleva a actuar. Y me acordé de esto porque la novela que estoy leyendo tiene mucho de explicaciones psicoanalíticas. Y yo creo que la interpretación, por eso que el arte, la novela, por mucho de ficción, tienen mucho de nosotros también. Y es por eso que el libro no lo he terminado, pero ya lo voy a terminar. Y es por eso que me quise hablar de esta película por la idea. Porque al margen de lo que se trate, la idea es lo verdaderamente importante, lo que yo rescato. Y si alguno de ustedes es preocupado por la psicología, o es preocupado por la salud mental, o es preocupado de cómo funcionamos nosotros, es bueno ver que de sujetos, de escritores, surge esta idea novedosa que ya fue planteada hace mucho tiempo. Si tiene que ver con la conciencia. William James en el 1800 y algo ya planteó una idea similar. Por eso que creo que es una película que tenemos que ver al margen del argumento. El argumento puede ser interesante, pero también está esa idea de cómo funciona la mente. Y puede que la mente funcione de esa forma. Impulsos eléctricos, neuronas, dendritas, y no idea, alma, glándula pineal. Me hablaban tuve una conversación respecto al Reiki, respecto a la glándula pineal, al tercer ojo, y un montón de cosas que sí son interesantes, pero yo pensaba, bueno, estupidez. Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.